¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Me da gusto que estén otra vez con nosotros. Ya he estado viendo que poco a poco hay más seguidores y bueno, estoy muy agradecido porque estén siguiendo estos mensajes. Pero toda la honra y toda la gloria es para Dios, no es para mí. Yo nada más cumplo con hablar y decir las cosas que bueno, el Señor de alguna manera me ponen para hacerlo. Y bueno, pero vamos a entrar ya directamente al mensaje. El día de hoy vamos a ver eh, lo que es la parábola del sembrador. Casi nunca lo he visto eso aquí en el mensaje, porque pues muchas veces a lo mejor la gente no, alguna gente no lo va a ver de una buena manera y otros sí, pero como quiera lo voy a ver el día de hoy porque pues es importante para también los que ya somos seguidores de Cristo saber por qué otra persona a lo mejor no es seguidora de Cristo. Y eso provoca también que la persona, si tú quieres que una persona X, Y o Z, sea la esposa, esposo, hijos, hermanos, primos, etcétera, etcétera, amigos, amigas, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo o qué sé yo, perdón. Este, pues saber también qué es lo que debe uno hacer cuando ya uno es un seguidor de Cristo. O sea, le digo un seguidor de Cristo, ¿sabes por qué digo un seguidor de Cristo? Porque mucha gente nomás digo la palabra cristiano y haz de cuenta que luego lo empiezan a poner las cruces. Porque uno dice que es cristiano. Pero un cristiano es una persona que sigue a Cristo. No es que esté en una religión que sea cristiana o pentecostés o católica o etcétera o lo que sea. No, eso no importa. Eh, es más, yo creo que debería de hablar de eso, de lo de las religiones. Eh, pero bueno, eso va a ser, yo creo que la próxima semana. Y ahorita que se me prendió el foco de qué hablar, la semana que entra hablamos de eso. Por lo pronto vamos a hablar, a ver la parábola del sembrador. Vamos a leerla. Está en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, el versículo 1, y llega hasta el versículo 9. No está muy larga. Hay otra un poquito después, empieza en el 18, pero es la explicación de la misma parábola que da Jesús. Entonces vamos a ver el inicio. Dice, aquel día, en el 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. No tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto lo dijo Jesús ante toda la gente. Y obviamente mucha gente a lo mejor no lo entendió. ¿Por qué decía esas cosas? ¿Y por qué decía esas parábolas que de alguna manera nosotros a lo mejor ya la entendimos porque también ya viene la explicación más adelante, ¿verdad? Y bueno, y obviamente una persona que sabe la explicación de la parábola, pues nos la explica cuando estamos iniciando a ser cristianos.
Y bueno, vamos a darle una explicación de esa parábola. No la voy a dar muy larga porque si no, pues me llevo aquí mucho tiempo. Pero vamos a ver, dice, primero vamos a ver la primera que cayó junto al camino. Eso quiere decir, el sembrador, bueno, el sembrador es Dios. Y está sembrando la palabra de Dios en las personas a través de alguna otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Avienta la palabra, la persona, pero es movido por el Espíritu Santo y la está aventando a la gente que está pues oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Los que están junto al camino, o sea, la semilla que cae en el camino o junto al camino, pues no se entierra porque no está preparada la tierra para recibir una semilla. Está dura la tierra, perdón. Entonces la semilla se queda arriba y pues vienen los pájaros, pues, llegan y se la comen y se la llevan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa tierra no recibe la palabra. O sea, esas personas no están recibiendo la palabra. Aunque la están oyendo, no la están recibiendo en su corazón. ¿Por qué? Pues porque el enemigo los tiene bien cerrados. No los deja que oiga la palabra. Por alguna razón, el enemigo los tiene bien agarrados y no deja que la persona reciba esa palabra en su corazón y que florezca esa palabra. O sea, que florezca esa semilla o que renazca en la persona esa semilla que de alguna manera le está entrando por la palabra de Dios. Mucha gente va a decir, no hombre, no, Zenaida, ya estás alucinando. No, así es, así verdaderamente son las cosas. Ahora, vamos a ver la que sigue, dice que la que cayó en pedregales. La que cayó en pedregales obviamente sí la recibe porque tiene tierra, pero las piedras la ahogan a la semilla. Entonces no deja que brote porque te das cuenta que las raíces no pueden moverse porque hay muchas piedras y entonces no puede crecer la planta. Entonces se muere al final de cuentas, no crece. Entonces, esa es una persona que sí recibe la palabra, que le siente que le arde en su corazón, siente que le mueve su corazón y que mueve sus entrañas y que le da ganas de escuchar la palabra de Dios. Pero cuando llega a la casa, a lo mejor no llega en ese mismo momento. Se me pasó a decir algo de la primera. La primera, haz de cuenta que llega la palabra a la persona, en la que está en el camino, y voy a poner el ejemplo, llega la palabra a la persona, y haz de cuenta que se sale de la reunión donde fue a oír la palabra de Dios, y luego empieza el enemigo a atacarlo y decir, no es cierto todo lo que te dijeron, son puras mentiras. No es cierto que Dios te perdona, no es cierto esto, y no, te empieza a lavar el cerebro a la persona. Y entonces la persona llega un momento en que dice, sí, sí es cierto, no es cierto esto. Y entonces ya se olvida de la palabra que le dieron. Ahora bien, el de las piedras. ¿Qué equivale al de las piedras? A una persona que recibe la palabra de Dios y que dice ahí que las piedras lo ahogan. Entonces, ¿qué quiere decir? Llega la palabra de Dios, siente en su corazón, recibe al Señor, etcétera, etcétera. Y luego empiezan los ataques en la familia, que es lo primero que llega. El ataque en las familias. Luego lo empieza el hermano, el papá, a atacarlos, de que ya te quieren cambiar de religión, ya quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y ya vas a hacer una aleluya, y quién sabe cuánto, y te empiezan a bombardear, el mundo te empieza a bombardear, pero el mundo es dirigido por Satanás. Porque los que están en el mundo están dentro del reino de Satanás. Entonces, obviamente, esa gente está movida por los sentimientos de Satanás. No quiere decir que esté Satanás dentro de ellos. A lo mejor en algunos sí, ¿verdad? Yo no digo que no. Porque por eso están manejados por él. Una persona que estuvo fumando mucho tiempo, pues obviamente estaba regido por Satanás. Yo estaba regido por Satanás, así estaba yo también. Entonces,
No digamos, ay, mira, ya nos está diciendo que estamos endemoniados. No. También Satanás hace esas cosas. Se mete uno porque está uno fumando y entonces él te dirige a estar fumando más y más y más y más. Y no dejas de fumar. Y si estás tomando y eres un tomador que eres frecuente, un tomador frecuente, ¿qué está pasando? Pues Satanás te está diciendo, ándale, toma, ándale. Mira, ya viene el fútbol, órale. Oye, mira, la fiesta, órale. En la boda, órale. ¿A qué vas a la boda? A tomar. ¿A qué vas a la fiesta? A tomar. ¿Vas al 15 años? A tomar. ¿Vas a un bautizo? A tomar. ¿Vas al fútbol? A tomar. ¿Al béisbol? A tomar. Y todo es tomar y fumar. Y Satanás sabe perfectamente que somos débiles. Y sabe cómo manejarnos cuando no estamos en Cristo. Muy fácilmente. Si cuando estás en Cristo también de repente se batalla. Bueno, cuando no estás, pues, estás frito, en pocas palabras. Y entonces la palabra se ahoga en esas piedras, porque haz de cuenta que las piedras son la gente que está en el mundo y que te están atacando a la semilla para que no crezca y le están diciendo no es cierto, quién sabe qué, eres un aleluya, quién sabe cuánto, te quieren lavar el coco, y te empiezan a decir tantas cosas que pum, de repente ya sabes qué, ya estuvo, no vas, ya no va la persona a oír la palabra de Dios y se muere la semilla, se muere la planta. Ahora, el que cae en los espinos, dice, crecieron los espinos y la ahogaron. ¿Qué quiere decir esto? Que los espinos empiezan a crecer, no es que crezca, obviamente los espinos es los afanes del mundo, o sea, ¿qué vas a tener problemas con? Vas a tener problemas a lo mejor monetarios, vas a tener problemas conyugales, si eres casado o casada, porque a lo mejor el esposo o la esposa no es también cristiano, vas a tener muchos problemas si tu esposo no es cristiano, porque obviamente van a estar en diferentes reinos. Tu reino es el reino de Dios y el reino de tu esposo o tu esposa está el reino de Satanás. Entonces necesitas estar orando y ayunando por tu esposo o esposa para que él también se convierta. Pero no que tú lo conviertas, porque a ti no te va a creer. A ti te va a decir que no, que pues sí, que ¿por qué le vas a decir cosas si él ya te conoce? O sea, te va a empezar a echar en cara las cosas que tú hacías antes de que fueras cristiano. ¿Para qué? Para que no le estés diciendo cosas para que él se convierta. Satanás no quiere que se convierta a la familia. Hay una promesa de Dios que dice que si tú, o sea, la cabeza de la familia es cristiano, él y toda su casa serán. Esa es una promesa de Dios, que todos serán salvos. Entonces, obviamente Satanás no quiere, si la esposa se convirtió y el esposo no, Satanás va a poner todo su empeño para que el esposo no se convierta. Porque si él se convierte, la promesa de Dios se cumple, de que él y toda su casa serán salvos. Y obviamente Satanás no quiere que hagas eso, que no pase eso. Que si se convierte la señora, la seguimos poniendo gorro todo el tiempo para que a ver si se desiste de estar ahí. Pero que no se convierta el Señor, porque si se convierte el Señor o el hombre de la casa, porque está estipulado por Dios que el hombre es la cabeza de la casa, entonces obviamente Dios va a hacer algo fuerte en esa familia y se va a convertir a Dios. ¿Y por qué? Porque es una promesa de Dios, no es una promesa de Satanás. No es cualquiera la promesa, el que está hecha esa promesa. Esa promesa está hecha por Dios. Y esa promesa no tiene quebranto. O sea, no va a tener, no hay que digas tú, no vale esa promesa. No, esa se cumple porque se cumple. Cuando Dios dice algo que va a pasar así y es una promesa de Él, no hay quien se pueda meter en medio para que no se convierta.
Y a lo mejor no se va a convertir luego. O sea, puede ser que un hijo no se quiera convertir, o puede ser que no se quiera convertir una hija o lo que sea, porque a lo mejor, pero algún día se va a convertir. No sé cuándo. Yo he visto gente que se convierte en los últimos días de su vida, pero se convierte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, de que si tú eres salvo, tú y toda tu casa serán salvos. Algún día. No te está diciendo cuándo, Dios. Te está diciendo que van a ser, que va a pasar. Obviamente no sabes cuándo, pero si tú sigues orando y sigues teniendo ayunos, etcétera, etcétera, y a veces hay que imponerle manos a la persona si está viviendo en tu misma casa, pero no imponerle las manos a tocarlo, porque si lo tocas se va a despertar, si es que está dormido. Es ponerle la mano cerca sin tocarlo y estar orando por esa persona en silencio para que la persona no se despierte. Aún así a veces se despiertan. Yo me despertaba y mi esposa me decía que le preguntaba yo a mi esposa, ¿qué estás haciendo? Y ella me decía, nada, te estoy acariciando para sacarse la barra. Pero realmente lo que estaba haciendo ella era imponer manos sobre mí, hasta que yo un día caía rendido a los pies de Cristo. Pero eso es lo que pasa con esas personas que duran mucho tiempo sabiendo que creen en Dios y todo, y que guardaron la palabra, pero el enemigo se trata de encargar de que de que lo empiezas a tratar de apachurrar a la persona para que ya no crea en Jesús, para que crea que el enemigo es más poderoso que Jesús. Porque como el enemigo obviamente va a estar tratando de influenciar alrededor de la persona que se convirtió en Jesús, para que esa persona desista y se salga y no se meta toda la familia. Porque ya dice, bueno, ya perdí uno, pero no quiero que se pierdan todos los demás. Eso es lo que está diciendo Satanás. Ya se perdió uno de mis reinos, que fue al reino de Dios. Entonces no quiero que los demás se vayan para allá. ¿Qué voy a hacer? A tratar de que ese que se fue, que se regrese. ¿Cómo va a ser? Poniendo trabas, poniendo gente que te pone cosas en contra para que no, para que te sientas solo, que te sientas abrumado, que te sientas apachurrado, etcétera, 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 para que no se conviertan los demás. ¿Por qué Satanás no le pone gorro a los demás? Porque no son cristianos, porque ya están de su parte. Entonces los que están de su parte, pues ¿para qué les estorba? Hombre, te estoy dando, estás ganando dinero y te estás yendo a emborrachar. Sigue ganando dinero, síguele ganando hasta más, hombre, síguele, órale. Que te vas a ir a los antros, vete a los antros y emborráchate y desvélate y hasta que te mueras. Eso es lo que quiere Satanás. Y si te mueres en esa situación, pues te vas a ir al infierno, que eso es lo que él quiere, que la gente se vaya al infierno. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere salvar a la gente. Y el último, que es el que dice, el que cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Eso quiere decir que las personas que oyen la palabra y continúan en el camino de Dios, tarde que temprano van a dar fruto y van a tratar de hablar lo mismo que le hablaron a él, y van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de cómo Dios los ha salvado de todas las persecución y todo lo que le han tratado de hacer. Si a ustedes, por ejemplo, les han hecho cosas, a mí me han hecho mucho más, y tiene que uno estar perdonando, y tiene que estar uno avanzando, y tiene que estar uno teniendo un encuentro verdadero con Dios y un total reconocimiento y abandono de nuestra persona a los pies de Cristo. Y esa es la forma como empiezas a avanzar
y como empiezas realmente a hacer la buena tierra donde cayó la semilla. O sea, cuál es la palabra de Dios que cayó en nosotros y que verdaderamente produce un efecto en nosotros y en nuestra familia, y empieza uno a caminar con Cristo. Eso es la parábola esta del sembrador. Esa es la explicación de la parábola del sembrador. Ahora bien, ¿conoces a una persona que se haya ido de repente y que le hayas hablado y que se había emocionado y que se fue? Ya sabes quién lo hizo. Lo hizo Satanás. Satanás provocó que él se fuera. Por alguna u otra razón. A lo mejor estaba al lado del camino, a lo mejor estaba en las piedras, a lo mejor estaba en los espinos, pero no estaba en la tierra buena. ¿Por qué? Porque Satanás se ocupa de las otras tres. Trata, de los cuatro trata, pero nada más con uno no puede, con el que continúa. Los otros tres se los lleva otra vez para su lado. Nosotros hay una, y luego a lo mejor algunos van a decir, no, mira, no, hombre, no es ¿cuál Satanás ni qué nada? No, esa gente no es de Satanás. Bueno, voy a leer unos versículos esto es lo último que ya voy a leer, en el libro de San Lucas, el capítulo 4, en el versículo 18, dice, fíjate lo que dice Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. A lo mejor muchos ya saben estas palabras, pero hay que recordarlas. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, me unge, o nos unge el Señor para dar buenas nuevas a los demás. O sea, a dar semilla, a aventar la semilla. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, a los que están mal, o a los que se sienten apachurrados, que se sienten desahuciados, etcétera, nos dio palabras para levantar a esos quebrantados, para sanarlos. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son por qué les dice cautivos? Pues porque están cautivos de Satanás. No están cautivos de otra cosa. No están cautivos de Dios. Si estuvieran cautivos de Dios, ¿para qué les hablas? Ya están allá, ya están de este lado. Dice, y vista a los ciegos. ¿A los ciegos por qué dice a los ciegos? Porque no han visto la verdad. La verdad es la que da Jesús, que es Jesús mismo, que Él es el Salvador de nosotros. Esa es la verdad. Y esa verdad mucha gente no lo ve, no lo quiere ver. Está ciego, no lo ve. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Satanás es lo que hace, oprimir a la gente. Aunque tengas dinero, te oprime, porque siempre te sientes mal. Siempre estás mal, siempre estás en pecado, siempre estás... yo no sé si alguna vez te hayas sentido lo que yo muchas veces sentí. Por ejemplo, que ibas a tomar y luego decías, cuando ya te daba la cruda o como se le dice en español, llegaba en la mañana y decías, ya no vuelvo a tomar, me duele todo y me siento tan mal que ya no voy a volver a tomar. ¿Y qué pasaba? Pues a lo mejor al día siguiente o en 2 días o en 3 días, ahí vas otra vez. ¿Por qué? Pues porque Satanás te obliga, porque él está dentro de ti y te obliga a volver otra vez a caer. Y vuelves a tomar y vuelves a decir, ya no vuelvo a tomar, y otra vez vuelve uno. Y así está, así son las cosas. Entonces estás oprimido por Satanás. O estamos oprimidos por Satanás, si en dado caso así estuviera, yo también. Que ya gracias a Dios yo no estoy, porque Él me quitó todas esas cosas. Dice, a predicar el año agradable del Señor. El Señor se agrada cuando una persona se convierte a los pies de Cristo. Entonces, tengan mucho cuidado, porque normalmente, si tú eres una persona recién integrada al cristianismo, ten cuidado porque van a venir los ataques. Obviamente van a venir los ataques, de alguna u otra manera, para que tú desistas y te salgas del camino de Cristo. No dejes que Satanás te saque del camino. A mí muchas veces me trató de sacar.
no crean que no. Y todavía aún ahorita, después de 27 años, me trata de sacar. Pero también depende de uno decir, si me salgo o no me salgo. Yo tengo la palabra de decir sí o no, y tú también tienes tu palabra sí o no. Entonces no dejes que Satanás te saque de los pies de Cristo, porque es el único que nos va a poder salvar cuando esta vida termine en este mundo. Si cuando se termine en este mundo esta vida y no has recibido al Señor, pues se me hace que no te vamos a poder ver en el cielo. Obviamente nadie tenemos la salvación comprada, pero es un buen augurio de que ya seamos cristianos y que estemos a los pies de Cristo, porque Él perdona nuestros pecados y porque creemos en Él, no por otra cosa, no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y Él quiere que estemos con Él. En el nombre de Jesús, si no has hecho la oración, ahorita la hacemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, porque nos has estado hablando de tu palabra, porque quieres que seamos una semilla sembrada en buena tierra. Te damos gracias, Señor, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne y sangre a esta tierra y murió por nuestros pecados. Por nosotros estuvo en la cruz cuando yo debería haber estado en esa cruz. Y Él murió por nosotros, por estos pecados, Señor, que tenemos cada uno, o que hemos tenido cada uno de nosotros. Y al tercer día resucitó con gloria y poder, porque no podía retenerlo la muerte. Él venció a la muerte. La muerte no es alguien para venerar, está en contra de Jesús. Jesús venció a la muerte, porque Jesús es vida. Entonces, Él está sentado ahorita a la diestra de Dios. Y yo creo en Él como mi Salvador. Y yo quiero que tú gobiernes mi vida y que me cubras con tu sangre preciosa, para que me cubras todos los pecados que yo tenga y que yo pueda tener. Y que me limpies, Señor, también con esa sangre preciosa. Y que mi Padre, que está en los cielos, cuando me vea a través de esa sangre preciosa y vea que soy un santo. Sin tu sangre preciosa no me puede ver como santo. Renueva mi armadura, haz que esté resplandeciente, la armadura de Dios que tú me das, y que esté lista para la batalla, porque sabemos que todos los días tenemos una batalla contra Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias y hasta pronto. Y la próxima vez hablamos de lo que yo dije al principio. Hasta luego.